Me gustaría que empecemos, digamos, por el principio y de entrada le pudieras aclarar al auditorio con bases qué es esto de, vamos, qué es esto de los impuestos. Yo llego a la mayoría de edad, yo llego a hacer alguna actividad económica y por dónde empiezo este rollo, ¿no? Un ciudadano de a pie, un ciudadano común. Claro, mira, Pepe, trataré de no ser tan técnico Sí, porque en el momento en que ya comenzamos a meternos en las leyes, muchas veces esto llega a ser un poquito más complejo de lo que pudiera parecer en un inicio. La realidad es de que todos como personas tenemos la obligación de pagar impuestos. Y eso no es que lo diga yo, no es que lo diga contador contado, no es que lo diga tu contador, es que eso está por ley. Todos estamos obligados a contribuir al gasto público. Ese es el primer punto y eso viene desde un mandato constitucional, aquí en México y en prácticamente todos los países. Entonces, ¿de dónde viene toda esta incertidumbre de en qué momento tengo que pagar los impuestos? Porque hay diferentes momentos para todos y específicamente para el pago de los impuestos, hay una frase que dice, los primeros 18 años de tu vida es como la prueba gratis de la vida. Una vez que pasan los 18 años, tienes que comenzar a pagar los impuestos. O en algún otro que dice, en esta vida nadie se va a librar ni de la muerte ni de los impuestos. Y si lo vemos de esta manera, la realidad es de que es así. Incluso yo me atrevería a decir que antes de los 18 años nosotros ya estamos pagando los impuestos. Hace ratito mencionaste un punto donde fue parte de una reforma el año pasado, donde todas las personas mayores de 18 años tenían ya la obligación de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, específicamente en el SAT, pero con una pequeña particularidad de que tenían que darse de alta sin obligaciones fiscales, pero ya tenían que darse de alta. ¿Y esto en qué se traduce, Pepe? Fíjate que cuando nosotros vamos a pedir un trabajo, una de las primeras cosas que nos piden es que debemos nosotros entregar nuestro RFC. uh-huh. Y uno se pregunta, ¿y qué es el RFC o dónde lo tramito? Y normalmente nos dicen, pues tienes que ir a Hacienda, tienes que ir al SAT, tienes que bajar tu constancia, y comienzan a hablarnos de pronto en un lenguaje que de De verdad la se nos noche a la complica mañana nos entender. empiezan a decir palabras que no escuchamos nunca antes, ¿no? Exactamente, y es parte, como dicen, muchas veces es parte de esta nueva etapa que nosotros vamos a atravesar en algún momento de la vida. ¿Por qué nos piden nuestra constancia? Porque en el momento en que nosotros comenzamos a recibir una utilidad o un dinero, es cuando vamos a comenzar a pagar los impuestos. Recordemos que por ley nosotros tenemos que contribuir al gasto público. Y ya a través de esa ley, que es la Constitución, se emanan diversas leyes, códigos, normativas, donde ya nos van especificando de manera más detallada cómo es que los debemos de pagar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un trabajo, a una entrevista de trabajo y nos dan el trabajo, bueno, ya de entrada vamos a recibir un ingreso por los servicios que nosotros vayamos a dar o por ese trabajo que vamos a desempeñar. Y solamente por el hecho de recibir un dinero de ese trabajo, tenemos ya que pagar impuestos. Lo que pasa es de que no siempre lo sentimos porque ya viene descontado directamente en la nómina. Es decir, a mí me pagan 10,000 pesos y yo voy a recibir 8,500 pesos en mi nómina. Pero muchas veces es porque me están descontando, si me dijeron que eran 10,000 pesos, si ya están jugando conmigo, no están prometiendo y comenzamos ahí a tener una serie de situaciones que llega De incluso a ideas ser raras, ¿no? Uh-huh. de ideas raras de que ya me están robando en el trabajo, pero no, la realidad es de que no, Pepe. Fíjate que aquí es importante entender qué es lo que viene en nuestros recibos de nómina y es una invitación que a mí me gustaría hacerles a las personas cada vez que reciben su pago y que les dan un documento que se llama CFDI, que para no entrar en tecnicismos vamos a dejarlo su recibo de nómina. Ah. Entonces, que vean en su recibo de nómina qué es lo que le están descontando. Y muchas van a venir conceptos como ISR, ISPT, seguro social, carga social. Todos esos rubros son los que ya el patrón o la empresa nos está descontando por nosotros. Porque si ellos no lo descontaran, nosotros seríamos quienes tendríamos que hacerlo. Esto no ocurre, por ejemplo, para personas que son emprendedoras que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar para una empresa, yo voy a poner mi propia empresa. Ah, bueno, como tú vas a poner tu propia empresa y no va a haber un tercero, no vas a tener un jefe que te esté haciendo los cálculos automáticos, tú los vas a tener que hacer. Entonces, ya a partir de ahí, si te das cuenta, recibimos por parte de trabajadores
un ingreso que es nuestro sueldo. Entonces, por ese sueldo hay que pagar impuestos. Ahora, cuando nosotros somos empresarios o cuando nosotros ponemos nuestro propio Propio negocio, negocio, ajá. tenemos ingresos y ya dependiendo de cómo querramos nosotros tributar es cómo vamos a pagar los impuestos. Específicamente ahorita hablando de ISR, para no hacernos todavía tanto bola con el IVA, que ya abordaré un poquito ese tema más adelante, pero en términos generales es ese. ¿Por qué? Porque el ISR va a grabar lo que son los ingresos y la utilidad, por decirlo de una manera no tan técnica. Y esto nos va a llevar a un punto. Bueno, y entonces, ¿qué régimen fiscal es el que debo de utilizar? Exacto, esa pregunta, ¿cómo nos la dejaron, eh?